Muy bien. Tengo muy buenas tardes, jóvenes. Un gusto saludarles. No sé si me oyen. Hola, buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Sí, yo le escucho perfecto, Lick. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta tutoría de repaso previo a la tutoría número 2 que se va a realizar este próximo sábado. Sean bienvenidos José Osmin Díaz, Yamilet Mejía, Diego José Áviles. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta tutoría. Muy bien. Vamos a iniciar con lo que es el desarrollo del contenido. Pues antes que todo aclarar el propósito de esta tutoría, pues es ver la teoría correspondiente a la tutoría de este próximo sábado que viene. Entonces, hoy este día solamente se va a abordar lo que es la teoría. Y el día sábado, en la tutoría 2 oficial correspondiente a este próximo sábado, vamos a ver algunos ejercicios que nos van a ayudar a fortalecer, o más bien dicho, ejercicios donde se van a poner en práctica el contenido o la parte teórica que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, sean bienvenidos. Vamos a ver, la tutoría de hoy corresponde a la parte, vamos a ver, a la parte vamos a ver a la parte 1.4 y 1.5 del contenido de la unidad 1. Si ustedes recuerdan, o si ustedes recordarán, si han visto, digamos, vamos a ver, la plataforma, se darán cuenta de que, vamos a ver, por acá está el contenido, y lo que vimos en la tutoría anterior llegaba hasta el producto escalar de vector. Luego hoy vamos a ver el producto cruz de vectores, el triple producto escalar de vectores, el producto cruz de vectores y el triple producto escalar de vectores. Vamos a retomar algunos conceptos de la clase anterior porque sí son necesarios. Entonces, el día de hoy la tutoría inicia con lo que es la parte de ortogonalidad y paralelismo. Bien, a partir de una referencia dice que posee 3 vectores. Las ideas de paralelismo se vuelven más generales, así paralelismo. En la clase anterior veíamos simplemente 2 vectores y relacionábamos vectores paralelos. Ahora pues va mucho más allá de relacionar solamente 2 vectores y decir, estos 2 vectores son paralelos. Pues pueden establecerse en el espacio esos vectores y pueden prolongarse. Bien, tenemos un primer aspecto ahí, dice, si una recta L es paralela a una recta K que pertenece a un plano, entonces la recta L es paralela a ese plano. Entonces hay que tener muy en cuenta que si tenemos una recta que es paralela a otra recta y que esta pertenece a un plano, entonces dicha recta es paralela a ese mismo plano. Entonces vamos a tener muy en cuenta eso. Prosigamos. Dos rectas son paralelas si no poseen, dos rectas son paralelas si no poseen ningún punto en común. ¿Qué significa eso? Que no poseen ningún punto en común. Lo que significa, jóvenes, es de que si no poseen ningún punto en común, significa que en ningún momento se van a cortar entre sí. Entonces, y por más que se prolonguen,
por más que se prolonguen, si nunca se cortan, pues significa de que son dos rectas paralelas. Entonces, así está definido. En el momento que nosotros establecemos que dos rectas no tienen ningún punto en común, por más que se prolonguen, pues decimos que esas dos rectas son paralelas. Muy bien, vamos a ver como que alguien está tratando de conectarse. Griselda dice. Muy bien. Muy bien, bienvenida Griselda. Vamos a ver. Luego dice una recta que es ortogonal a dos rectas secantes dentro de un plano es ortogonal a ese plano y a todas las rectas de ese plano. Muy bien, hay que tener muy en cuenta que si yo tengo una recta que es ortogonal a dos rectas secantes, significa que, y están dentro de un plano, es ortogonal a ese plano y a todas las rectas que ese plano posee. En particular, una recta que es ortogonal a dos lados de un triángulo es ortogonal el plano que contiene el triángulo, y así mismo también es ortogonal al tercer lado. Luego tenemos el plano mediador de un segmento AB, donde A es distinto de B. Es un plano ortogonal a B que pasa por su punto medio. Es además el conjunto de puntos M en el espacio que cumplen con la condición de que MA es igual a MB. Muy bien. Luego dice dos planos son perpendiculares. Dos planos son perpendiculares cuando cualesquiera dos rectas contenidas en cada plano son ortogonales una a la otra. Es decir, cuando yo hablo de dos planos que son perpendiculares, hay que tener muy en cuenta que lo que resulta ahí no es un punto en común. Cuando yo tengo que dos rectas son perpendiculares, estas tienen un punto en común, formando ángulo de 90 grados. Ahora, cuando yo tengo que dos planos son perpendiculares, hay que tener muy en cuenta que lo que resulta o lo que da como resultado ya no es un punto. Lo que da como resultado es una recta. Y dice que si dos planos son perpendiculares cuando cualesquiera dos rectas contenidas en el plano son ortogonales una a la otra. Muy bien. Vamos a ver. Luego tenemos la siguiente definición: el producto escalar de vectores. Producto escalar de dos vectores colineales. Muy bien. La definición 1.7 que está en el material dice que sean U el vector y el vector V dos vectores colineales llamamos producto escalar de los dos vectores U y V al número real denotado por U denotado al producto U.V, vector U.V, definido de la siguiente manera. La multiplicación escalar de estos dos vectores va a estar dada de la siguiente manera: la norma de U por la norma de V. Entonces va a ser de esa forma, es decir, U.V va a ser igual a la norma de U por la norma de V cuando el vector U y el vector V tienen el mismo sentido. Entonces hay que entender bien eso, cuando es que dos vectores tienen el mismo sentido, y eso lo veíamos en la clase anterior. Muy bien, cuando veíamos las características de un vector. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso. Y luego el producto punto o el producto escalar de estos dos vectores va a ser menos la norma de U por la norma de V
cuando el vector u y el vector v tienen sentido contrario. Entonces va a ser de esa forma, así de sencillo. Luego tenemos estos ejemplos. Se consideraron este ejemplo, el primero. Bueno, esta parte de esta teoría se consideró a la hora de resolver uno de los ejercicios en la clase anterior. No sé si lo recuerdan, que dice que cuando uno de los vectores u y o v es nulo, entonces dice que el producto punto o el producto escalar de u con v va a ser igual a 0. Luego a quiero corroborar ahí, es el segundo ejemplo el que consideramos cuando hacíamos una demostración en la clase anterior. Dice que el producto escalar del vector u por sí mismo, el vector u por el vector u, se denota por el vector u al cuadrado y está definido como el vector u al cuadrado igual al cuadrado de la norma del vector u. Entonces está dado de esa manera. Muy bien, continuemos. Esta clase ya va a estar, jóvenes. Solo es la parte teórica donde nos podríamos entretener un poco, sería en el desarrollo de ejercicios, pero hoy no vamos a desarrollar ejercicios. Los ejercicios están para la siguiente clase. Muy bien. Tenemos la siguiente proposición: sea el vector i un vector unitario y el vector u y el vector w tres vectores colineales a i. Entonces, si tenemos que i es el vector unitario, podemos escribir al vector u como resultado de la multiplicación de un escalar por el vector i. Siempre vamos a poder representar, siempre se va a poder representar. Si yo tengo, tengan muy en cuenta esto, si yo tengo el vector i, que es un vector unitario, ahora, y tengo los vectores u, v y w, tres vectores colineales, ahí siempre voy a poder representar los vectores, el vector u en este caso, como un escalar multiplicando por el vector unitario i. Y de igual forma el vector v lo voy a poder representar como un escalar multiplicando por el vector i unitario. De igual forma para el vector w lo voy a poder representar como el vector w como el resultado de un escalar x'' multiplicando por el vector unitario i, donde x', van a ser escalares, o más bien dicho van a ser números reales, cualquier número real. Muy bien. Estos aspectos, jóvenes, son muy importantes. Estas proposiciones son muy importantes, porque a la hora de demostrar usted va a tener que echar mano de esto, ¿sí? Va a tener que echar recursos de esto. Muy bien. Luego tenemos que si yo multiplico un vector u por el mismo, puede ser el resultado de x por x'. Y si yo tengo el vector u multiplicando por el vector w, es el resultado de multiplicar los números reales x y x''. Luego, si yo realizo la suma de la multiplicación del vector u
por el vector v. Aquí quiero corroborar algo. Aquí hay un pequeño errorcito. Aquí en el literal A, en la primera parte, sería el vector u multiplicando por el vector v. Ahí. Entonces, ojo con ello. Mucho ojo. Entonces, ahí corroboren eso. Luego tenemos que, si yo realizo esta suma, yo puedo sacar como factor común, digamos, si yo hago la suma de estos dos vectores, es como que tenga la igualdad de x prima, como anteriormente. Acá veíamos de que la multiplicación escalar del vector u por el vector v venía dado por x prima prima, ¿verdad? En este caso x por x prima. Entonces si yo hago, dígame. Hola. Perdón que lo interrumpa, pero me acaba de decir un compañero que está esperando que le dé acceso. Ah, diga que vuelve a intentarlo porque aquí no me aparece. Dígale, ahí escríbale dígale que voy a estar a la expectativa acá, que intente de nuevo, dígale. Bueno, creo que hoy sí. Rutilio es. Vaya, está bien. Creo que Rutilio es, verdad. Muy bien. Muy bien. Entonces, acá les decía que si yo tengo la representación de la multiplicación escalar del vector u con el vector v, y si lo representamos como x por x prima, y luego la multiplicación escalar del vector u por el vector w como x por x prima prima, luego al hacer la suma de esta multiplicación escalar de este vector con este otro vector, me da como resultado x prima más x por x prima prima. Entonces, por otra parte, al representar, digamos, la suma del vector v más w, pues tenemos como resultado que, pues, acá nos da como x prima más x prima prima. Entonces podemos hacer esa comparación. Luego, al hacer esa comparación y al realizar esa multiplicación del vector u punto o el vector, el producto escalar del vector u con esta suma, pues me da como resultado x factor de x prima más x prima prima. Entonces, por lo tanto, yo puedo verificar con esto que al realizar la multiplicación escalar de este vector u con la suma del vector v más w, significa que, pues, el producto escalar es distributivo. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, que el producto escalar es distributivo. Si yo tengo, digamos, la multiplicación del vector u por la suma de v, del vector v por el vector w. Entonces, con esto que he desarrollado acá, yo puedo concluir que la multiplicación escalar para la suma de dos vectores colineales a un vector unitario es distributiva. Entonces lo acabamos de verificar acá. Esto es una propiedad muy importante que ustedes deben asimilar, porque a la hora de demostrar algunos ejercicios en la tarea van a tener que echar mano de estas propiedades. Luego tenemos que la siguiente en el literal B, que sea alfa un número real o un escalar cualquiera, es decir, un número alfa en los reales cualquiera. Entonces tenemos de que si yo tengo que puedo representar a alfa como la multiplicación con un vector v, y pues si yo tengo que multiplico a esa expresión con un vector u,
significa que es válido decir en este caso que el vector v, pues como ya lo tengo anteriormente, que el vector v es la multiplicación del vector, digamos, el vector unitario x' y el vector y. ¿Qué significa eso? Entonces significa que puedo representarlo de esta manera a conveniencia en esta parte. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Luego tenemos de que de la misma forma, si yo tengo que, digamos, que el escalar alfa o el número real alfa, puedo asociarlo o puedo multiplicarlo con el producto escalar del vector u con el vector v. Entonces, como yo tengo que el vector u, acá lo tengo al inicio, que es la representación de x por el vector unitario y, entonces, pero yo tengo que como es x, entonces, y el vector unitario lo absorbe x y me queda como x, y el vector v de igual forma x'. Entonces, significa que yo puedo representar alfa multiplicado por x y x'. Entonces, en conclusión, con esto hemos verificado lo último que tenemos en esta lámina, a lo que hemos llegado. Observe que si yo tengo el producto escalar de un vector u por un vector v, pero este vector v está acompañado de un número real o un escalar, significa que yo puedo asociar el vector u con el vector v y sacar el escalar alfa o el valor real alfa. Entonces esto es muy necesario que lo entendamos, debido a que son propiedades que se van a ir contemplando o se van a ir considerando en el desarrollo de algunos ejercicios. Muy bien, prosigamos. Luego tenemos el producto cruz de dos vectores, o de producto cruz de vector de manera general. Entonces, considerando el problema de encontrar el vector u como una terna x, y, z que sea perpendicular a dos vectores no nulos y no colineales, es decir, el vector a de la forma a sub 1, a sub 2, a sub 3 y el vector b igual a b sub 1, b sub 2, b sub 3. Entonces cumple con la condición que si yo realizo la multiplicación de a por el vector u, tiene que ser igual a la multiplicación del vector b o de b por el vector u, y esto tiene que ser igual, en cuyo caso el problema se reducirá a solucionar el sistema. Entonces, para poder encontrar los valores en este caso del sistema, lo que se hace es que se contemplan los valores de la terna. Entonces se realiza esta combinación. Esto se le llama una combinación, y se hace esta representación de sistema, ¿sí? Entonces es válido si yo digo que el vector u, x, y, z sea perpendicular a dos vectores no nulos, es decir, cumple con la condición. Siempre va a cumplir con la condición. Esto es muy interesante y es muy necesario que sepamos que cuando yo realizo la multiplicación de dos vectores, cuando yo realizo la multiplicación escalar de dos vectores y digamos uno es perpendicular en relación al otro,
siempre el producto escalar va a ser igual a 0. Ahora acá estamos relacionando lo siguiente: un vector que es perpendicular a dos vectores no nulos y no colineales. ¿Qué significa esto? Que al realizar la multiplicación del vector u con el vector a tiene que ser igual a 0, y al realizar la multiplicación del vector b con el vector u tiene que ser igual a 0. Entonces es válido hacer la siguiente representación de forma conveniente, realizarlo así, de esa manera. Luego dice, para eliminar z bastará multiplicar la primera ecuación, ecuación b sub 3, y la segunda por a sub 3, y sumando se obtiene. Entonces se realiza, para realizar la multiplicación de producto de vectores o el producto cruz de vectores, se realiza de la siguiente manera. Se hace la siguiente combinación: se multiplica a sub 1 por b sub 3, o se hace la diferencia, más bien dicho, de a sub 1 por b sub 3 menos a sub 3 con b sub 1, queda multiplicando por x. Luego a sub 2 por b sub 3 menos a sub 3 por b sub 1 de y igual a 0. Entonces, teniendo en cuenta eso, asimismo se puede eliminar la variable y multiplicamos la primera ecuación de b sub 2 y la segunda de a sub 2, y sumando se obtiene lo siguiente. A partir de lo dicho actualmente o en este instante, se realiza la diferencia de la multiplicación de a sub 1 con b sub 2 menos a sub 2 con b sub 1, y esto queda multiplicado por x. Entonces, a partir de las cuales se puede constatar que para cualquier constante k, para cualquier constante k, yo a x lo puedo representar como k multiplicando a la diferencia de a sub 2 con b sub 3 menos a sub 3 con b sub 2. Igual forma para y, y de igual forma para z, si ustedes observan. Entonces es una solución al sistema formado por 1 y 2, y estas soluciones son válidas para cualquiera que sea el valor de k. Entonces, si a mí me piden que encuentre, digamos, por ejemplo, voy a regresar a la anterior. Necesito que le echen un vistazo a esto. Si a mí me pide que encuentre los valores de x, de y y de z, que son los elementos que están formando un vector, y que ese dicho vector es perpendicular a otros dos vectores que no son nulos y que no son colineales, significa que yo voy a hacer esta operación. Así. Va a estar representado, la solución va a estar representada de esta forma: un valor k multiplicando a sub 2 por b sub 3 menos a sub 3 b sub 2, para encontrar el valor de x. Ahora, para encontrar el valor de y, de igual forma, solamente usted debe asegurarse quién es, en este caso, como es k multiplicando a sub 3 por b sub 1 menos a sub 1 por b sub 3, debe de asegurarse quién es a sub 3, quién es b sub 1, y quién es a sub 1 y quién es b sub 3. Entonces, los mismos elementos de los vectores los da. En este caso, en el vector a, tenemos que a sub 1, a sub 2, a sub 3. Entonces, en un ejemplo en específico pueden ser, digamos, que el vector a igual a 3, menos 2, 1. Y el vector b puede ser 5,3, menos 1. Así, un decir, ¿verdad? Entonces, debido a eso, pues, la solución o los valores de x, los valores de un vector que sea perpendicular a dos vectores no nulos, puede ser representado de la manera como lo acabamos de explicar acá. Entonces, es una solución del sistema formado de 1 y 2, y estas soluciones son válidas para cualquiera que sea el valor de k. No existe otra solución.
pues que dos vectores de solución tienen o bien misma dirección o dirección opuesta, y por lo tanto difieren únicamente en un múltiplo, y se considera la solución para k igual a 1. Entonces esta solución se define como el producto vectorial A cruz B, que proviene de la discusión de obtener un vector perpendicular tanto a como a B. Muy bien. Entonces, a partir de lo anterior, se construye lo que es el producto cruz de dos vectores. Entonces, hay que entender que hay una diferencia entre el producto escalar y el producto cruz de dos vectores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la diferencia entre el producto escalar de dos vectores y el producto cruz de dos vectores? ¿Saben cuál es la diferencia? Que el producto escalar lo que me va a dar como resultado va a ser un número real. Un número real cualquiera. Y en el producto cruz de dos vectores, ¿saben cuál va a ser el resultado? Me va a dar como resultado otro vector. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Si a mí me hacen la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el producto escalar de dos vectores y el producto cruz de dos vectores? Que el producto escalar me va a dar como resultado un valor real o un escalar. Y en el producto cruz me va a dar como resultado otro vector. ¿De acuerdo? Entonces, en la siguiente definición dice, para cualquier par de vectores A y B, en una referencia en el espacio, se define el producto vectorial como, o el producto cruz. El producto cruz puede ser reconocido como el producto vectorial. Y se representa por A cruz B, que es igual a la siguiente expresión. Para poder encontrar el primer elemento del vector resultante, va a estar dado por la multiplicación de el término A sub 2 por B sub 3 menos A sub 3 por B sub 2. Teniendo muy en cuenta, jóvenes, que lo que estoy haciendo es el producto cruz de dos vectores. Entonces, en el producto cruz de dos vectores vamos a tener muy en cuenta que el producto cruz, para poder hacer el producto cruz, los elementos, la forma que tiene que ser el vector A, por decirlo así, tiene que ser de la forma A sub 1, A sub 2, A sub 3. Luego el vector B tiene que ser de la forma B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Entonces, ¿qué significa eso? De que el vector A tiene que ser una terna y el vector B tiene que ser una terna, es decir, tres elementos, X, Y, Z, de esa forma. Entonces, a partir de esto se puede saber que si el vector A es el vector 0 o el vector B es el vector 0, entonces significa que el producto A cruz o el producto cruz de vectores o el producto vectorial de dos vectores significa que va a ser igual a 0. Entonces dice, si A es paralelo a B, entonces vamos a poder representar lo siguiente. AB como en términos de A, considerando que está de por medio un escalar o un número real como factor, así de esa forma. Y luego para algún escalar R, entonces vamos a tener de que el producto cruz o el producto vectorial de esos dos va a ser igual a 0. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Entonces el resultado recíproco también es demostrable, es decir, que si A cruz B es igual a 0, entonces A es paralelo a B. Entonces digamos de que estas son definiciones que debemos de
establecer y tenerlo bien claro para poder resolver algunos ejercicios. Muy bien. Entonces, digamos que hasta ahí está ya el contenido o la teoría, la parte teórica de la tutoría que vamos a realizar este próximo sábado. ¿Qué significa eso? Que alguna parte de esta teoría que hemos visto va a ser puesta en acción en los ejercicios que vamos a desarrollar el sábado. Entonces, este próximo sábado que vengamos a la tutoría, de entrada vamos a resolver ejercicios. Vamos a resolver ejercicios, no nos vamos a entretener en la teoría. Puede ser que medio le echemos un vistazo a la teoría, pero no es que nos vamos a entretener, porque el objetivo va a ser poner en práctica lo que, digamos, al menos hemos leído hoy este día, ¿sí? Porque de eso se trata. Entonces, creo que así quedamos, jóvenes. Y pues, ¿cómo estamos? Los demás estudiantes, ¿cómo estamos ahí? ¿Cómo van con la tarea? Hola, hola. Sí, hola, Lee. Hola, hola. Yo le quería preguntar acerca del ejercicio 2, que si me podría orientar sobre cómo se va a realizar, porque la verdad es que en ese sí no tengo, tengo bastantes dudas. Ajá. ¿Qué dice el ejercicio 2? La misma duda tengo yo respecto al ejercicio 2. ¿Qué dice el ejercicio 2? Permítame, Lee. Dice el problema 2. Sea el vector u diferente de 0 y el vector v diferente de 0 y sea w, el vector del vector w igual a la norma del vector v sobre la norma del vector u más la norma del vector v multiplicado por el vector u más la norma del vector u sobre la norma del vector u más la norma del vector v multiplicado por el vector v. Demuestre que el w forma ángulos congruentes con los vectores u y v. Ángulos congruentes. Sí. Vamos a ver. Ajá. ¿Qué significa que sean congruentes los ángulos? Que sean iguales. Que sean iguales. Ajá. O semejantes, por así decirlo. Muy bien. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, que los ángulos, hay que verificar que esos ángulos sean iguales, ¿verdad? Muy bien. Para serles sinceros, jóvenes, la verdad no había leído el problema. Entonces, vamos a hacer algo. Déjenme echarle un vistazo hoy en el transcurso de la noche y yo les voy a dar una respuesta a más tardar el día de mañana. ¿De acuerdo? Vale, está bien, muchas gracias. Sí, está bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, así estamos, jóvenes. Aquí está la tarea. La verdad la tarea está bastante pesadita, soy consciente. Está bastante pesadita. Pero les voy a ayudar en el sentido de que les voy a dar, digamos, una idea de cómo se hace, ¿de acuerdo? Porque digamos que no pueden estar ustedes a la deriva ahí sin el apoyo. Entonces
Necesito que estén pendientes. Voy a ver quiénes están conectados. Una pregunta, todos los que están acá, están en el grupo. Solamente sé que Yamilet, José Osmin, no sé, parece que Griselda, no sé muy bien si están solamente estoy seguro de que Yamilet y José Osmin están en el grupo. No sé los demás si están en el grupo. Rutilio, Cecilia, Diego José Áviles. Yo creo que no, Lick. Y Griselda. Ajá, dígame. Yo creo que no, Lick. Yo creo que no estoy en el grupo. Usted no está en el grupo. Un grupo que formé estos días. Sí, no. Revise, les envié un mensaje al correo y les envié un mensaje en la plataforma, en mensaje. Ahí les envié un mensaje dándoles mi número para que me escriban a mi WhatsApp y yo lo voy a agregar al grupo. Dígame. Ajá, sí, así estamos. Dígame, Diego José. Lick, me podía mandar la ayuda que nos va a dar. Dígame. Porque yo no tengo WhatsApp, me lo podría mandar al correo. ¿No tiene WhatsApp usted? La orientación, sí. Muy bien. Tengo. Ahí se la voy a mandar por correo. Entonces hagamos una cosa, escríbame usted a mi correo porque yo no sé cuál es su correo. Entonces, mi correo es israel.arias en minúscula, israel.arias@us.edu.sb. Así. Bien. Estoy pendiente con la ayuda que les voy a brindar con respecto al ejercicio 2. ¿De acuerdo? A más tardar el día de mañana. Entonces, ¿sí quedamos, jóvenes? ¿Alguna duda? De acuerdo, Lick. Muy bien. Muy bien, hasta ahí llegaríamos. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes por el apoyo, por no dejarme solo. Muy bien. Muchas gracias. A la orden. Entonces llegaríamos hasta ahí y este próximo sábado yo les voy a bueno, mañana les daría la orientación, la ayuda y este próximo sábado es la tutoría número 2 correspondiente a la fecha oficial. ¿De acuerdo? Estamos entonces, bien, me despido de ustedes. Pasen una feliz noche, bendiciones a todos, cuídense. Gracias. Buenas noches. A la orden. Buenas noches para todos. Gracias, igual.